No puedo casarme contigo, dijo el millonario en el altar, su voz resonando en el silencio de la catedral llena. La novia, deslumbrante en su vestido de seda, parpadeó con incredulidad. «Alejandro, ¿qué estás diciendo?», susurró. La multitud contuvo el aliento, expectante. Un solo susurro, proveniente del fondo de la iglesia, se atrevió a romper la tensión. Ella tiene un secreto, y él lo acaba de descubrir. Un simple ama de llaves, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de lágrimas, había revelado la verdad, la historia de una boda lujosa, interrumpida en el momento más inoportuno. Se convirtió en el epicentro de un escándalo que sacudió la alta sociedad de Ciudad Victoria y cambió la vida de todos los involucrados para siempre. Esta historia comienza mucho antes del dramático momento en el altar, en el elegante despacho de la mansión Montero, donde el magnate tecnológico, Alejandro Montero, revisaba los informes financieros de su imperio. A sus 35 años, Alejandro era la personificación del éxito. Su traje a medida, su cabello perfectamente peinado y su figura atlética reflejaban la imagen que todos admiraban. Sin embargo, su perfecta fachada ocultaba una profunda ansiedad por su inminente propuesta de matrimonio a Elena Vidal, una mujer que había conocido apenas 7 meses atrás en una gala benéfica. Su única confidente era su ama de llaves, doña Mercedes, una mujer de cabello canoso y uniforme impecablemente planchado que había cuidado de él desde la infancia. Con su cariño y su conocimiento íntimo de cada rincón de la mansión, Mercedes representaba la familiaridad y la estabilidad que Alejandro anhelaba en su vida. Ella, sin embargo, tenía dudas sobre Elena y su repentina aparición en la vida de Alejandro, dudas que no se atrevía a expresar por completo, pero que plantó como una semilla en la mente del joven. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. No puedo casarme contigo, dijo Alejandro, su voz resonando en el silencio de la catedral llena. La novia, Elena, deslumbrante en su vestido de seda, parpadeó con incredulidad. «Alejandro, ¿qué estás diciendo?», susurró. La multitud contuvo el aliento, expectante. Un solo susurro, proveniente del fondo de la iglesia, se atrevió a romper la tensión. Ella tiene un secreto, y él lo acaba de descubrir. Un simple ama de llaves, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de lágrimas, había revelado la verdad. La historia de una boda lujosa, interrumpida en el momento más inoportuno, se convirtió en el epicentro de un escándalo que sacudió la alta sociedad de Ciudad Victoria y cambió la vida de todos los involucrados para siempre. Esta historia comienza mucho antes del dramático momento en el altar, en el elegante despacho de la mansión Montero, donde el magnate tecnológico, Alejandro Montero, revisaba los informes financieros de su imperio. A sus 35 años, Alejandro era la personificación del éxito. Su traje a medida, su cabello perfectamente peinado y su figura atlética reflejaban la imagen que todos admiraban. Sin embargo, su perfecta fachada ocultaba una profunda ansiedad por su inminente propuesta de matrimonio a Elena Vidal, una mujer que había conocido apenas 7 meses atrás en una gala benéfica. Su única confidente era su ama de llaves, doña Mercedes, una mujer de cabello canoso y uniforme impecablemente planchado que había cuidado de él desde la infancia. Con su cariño y su conocimiento íntimo de cada rincón de la mansión, Mercedes representaba la familiaridad y la estabilidad que Alejandro anhelaba en su vida. Ella, sin embargo, tenía dudas sobre Elena y su repentina aparición en la vida de Alejandro. Dudas que no se atrevía a expresar por completo, pero que plantó como una semilla en la mente del joven.
El sol de la mañana se filtraba a través de las enormes ventanas de la mansión Montero, iluminando la elegante oficina donde Alejandro revisaba los últimos informes financieros de su imperio tecnológico. A sus 35 años, con su cabello oscuro perfectamente peinado y traje a medida que resaltaba su figura atlética, representaba la imagen del éxito que todos en Ciudad Victoria admiraban. La empresa que había heredado de su padre ahora valía 3 veces más gracias a sus decisiones estratégicas y visión innovadora. Un golpe suave en la puerta interrumpió su concentración. «Adelante», dijo sin levantar la vista de los documentos. Doña Mercedes, quien había trabajado para la familia Montero desde que Alejandro era un niño, entró con una bandeja de café recién hecho y unas galletas caseras. A sus años, con el cabello canoso recogido en un moño sencillo y su uniforme azul impecablemente planchado, se movía por la mansión con la familiaridad de alguien que conoce cada rincón como la palma de su mano. «Le traje su café, don Alejandro», dijo colocando la taza sobre el escritorio. «Nervioso por esta noche, Alejandro». Alejandro levantó la mirada y esbozó una sonrisa cansada. Sus ojos del color del ámbar revelaban más ansiedad de la que estaba dispuesto a admitir. «¿Tanto se me nota, Mercedes?». La mujer lo miró con el cariño que solo puede acumularse tras décadas cuidando de alguien. «Lo he visto crecer, don Alejandro. Conozco cada una de sus expresiones desde que era un niño que se escondía en la cocina para robar galletas». Alejandro rió suavemente recordando aquellos momentos. «Es solo que todo está sucediendo muy rápido. Hace apenas 7 meses conocí a Elena en aquella gala benéfica y ahora va a pedirle matrimonio», completó Mercedes con una expresión que Alejandro no supo descifrar. «Es una mujer muy hermosa». Algo en el tono de Mercedes capturó la atención de Alejandro, pero la animó a continuar conociendo demasiado bien a la mujer que había sido como una segunda madre para él. Mercedes dudó, jugueteando con el dobladillo de su delantal, un gesto que solo hacía cuando estaba nerviosa. «No me corresponde a mí opinar sobre estas cosas, don Alejandro. Solo quiero que sea feliz». Alejandro dejó los papeles a un lado y se reclinó en su silla. «Tu opinión siempre me ha importado, Mercedes, incluso más que la de muchos asesores que me cobran fortunas. ¿Qué sucede? ¿No te agrada, Elena?». La mujer suspiró profundamente, como si librara una batalla interna. «Es solo que todo ha sido muy rápido. La señorita Elena apareció de repente y en menos de 1 año ya está completamente integrada en su vida, su empresa, su círculo social. Hasta tiene una copia de las llaves de la mansión y acceso a información que…» Se interrumpió como si hubiera dicho demasiado. Alejandro frunció el ceño. «Elena es parte de mi vida ahora, Mercedes. Es natural que comparta cosas con ella». «Por supuesto, don Alejandro», respondió la mujer retrocediendo hacia la puerta. «Discúlpeme por entrometerse. Le deseo toda la felicidad del mundo con la señorita Elena». Cuando Mercedes salió, Alejandro miró el anillo de compromiso sobre su escritorio. Un diamante de 3 quilates montado en platino, tan perfecto como la mujer a quien pretendía entregárselo esa noche. Tomó el estuche y lo guardó en el bolsillo interno de su chaqueta, intentando ignorar la semilla de duda que Mercedes acababa de plantar en su mente. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. «Contando los minutos para verte esta noche, mi amor. Tengo una sorpresa para ti también». Alejandro sonrió, olvidando momentáneamente sus inquietudes. ¿Qué podía salir mal? Elena era perfecta, inteligente, hermosa, sofisticada, exactamente lo que siempre había buscado. Las preocupaciones de Mercedes seguramente eran solo temores infundados de una mujer mayor que le había tomado demasiado cariño y se resistía al cambio. Lo que no sabía Alejandro era que mientras él contemplaba su futuro matrimonio en otra parte de la mansión,
Mercedes observaba con preocupación cómo Elena hurgaba en el despacho privado del señor Montero cuando creía que nadie la estaba mirando. Mercedes pulía la platería en el comedor principal, una tarea que normalmente encontraba relajante. Sin embargo, hoy sus manos se movían mecánicamente mientras su mente repasaba una y otra vez lo que había visto la tarde anterior. La imagen de Elena deslizándose furtivamente dentro del despacho privado de don Alejandro, revisando documentos y tomando fotografías con su teléfono, se repetía como una película inquietante en su cabeza. Suspiró profundamente, dejando a un lado la bandeja de plata que acababa de limpiar. Quizás estaba exagerando. Tal vez Elena solo buscaba información para sorprender a Alejandro de alguna manera romántica, como ella misma había insinuado. Pero entonces, ¿por qué lo había hecho a escondidas? ¿Y por qué se había sobresaltado tanto cuando Mercedes accidentalmente dejó caer un plumero fuera de la habitación, guardando apresuradamente su teléfono? El sonido de tacones sobre el mármol interrumpió sus pensamientos. Elena se acercaba por el pasillo radiante en 1900, un vestido rojo que acentuaba su figura esbelta y su cabello rubio perfectamente peinado. «Buenos días, Mercedes», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Alejandro ya se ha marchado a la oficina». «Sí, señorita Elena, salió temprano para una reunión importante», respondió Mercedes, observando cuidadosamente cada expresión de la joven. Elena hizo un pequeño mohín de decepción. ¡Qué lástima! Quería sorprenderlo con el desayuno. Caminó alrededor de la mesa, pasando un dedo por la superficie recién pulida. «Anoche me pidió matrimonio, ¿sabes? Fue tan romántico», añadió extendiendo su mano para mostrar el impresionante diamante que ahora adornaba su dedo anular. Mercedes intentó sonreír, pero solo logró una mueca. «Felicidades, señorita. Don Alejandro merece ser feliz». Elena entrecerró ligeramente los ojos, estudiando a la mujer mayor. «¿No pareces muy entusiasmada, Mercedes? ¿Hay algo que quieras decirme?» El aire entre ambas mujeres se cargó de tensión. Mercedes apretó el paño de limpieza entre sus manos, debatiéndose internamente. «Solo me preocupo por él, señorita. Don Alejandro ha sufrido mucho desde que perdió a sus padres. Es como un hijo para mí». Elena mantuvo su sonrisa, pero sus ojos se enfriaron visiblemente. «Lo entiendo perfectamente y aprecio que cuides tanto de mi futuro esposo». Se acercó un paso más a Mercedes. «Pero ahora yo también soy parte de su vida, ¿no es así? Y pronto seré la señora de esta casa». Mercedes sostuvo su mirada sin retroceder. «Esta casa siempre será primero la casa de los Montero, señorita». La sonrisa de Elena desapareció por completo. «Escúchame bien, Mercedes. He notado cómo me miras, cómo vigilas cada uno de mis movimientos». Su voz, antes dulce, ahora tenía un filo cortante. «No sé qué crees haber visto, pero te aseguro que cualquier cosa que le digas a Alejandro solo te hará quedar como una vieja celosa y posesiva. ¿Realmente crees que elegiría creer en una empleada doméstica por encima de la mujer que ama?» Mercedes palideció ante la transformación de Elena, pero se mantuvo firme. «Si sus intenciones son honestas, señorita Elena, entonces no tiene nada que temer de mí». Elena soltó una risa breve y fría. «¿Temer de ti?», negó con la cabeza. «Mercedes, estás a unos años de la jubilación. Sería una pena que tuvieras que buscar empleo a tu edad porque no supiste mantener la discreción que tu puesto requiere». Antes de que Mercedes pudiera responder, el timbre del teléfono de Elena rompió la tensión. Miró la pantalla y su expresión cambió instantáneamente. «Debo atender esta llamada. Ha sido una charla esclarecedora, Mercedes». Elena se alejó con pasos rápidos hacia el jardín, respondiendo en voz baja. Mercedes se quedó inmóvil, con el corazón latiendo aceleradamente. No había imaginado la amenaza en las palabras de Elena, ni el brillo calculador en sus ojos. Ahora estaba segura
de que sus sospechas tenían fundamento, pero también sabía que enfrentaba un dilema imposible. ¿Cómo proteger a Alejandro sin arriesgar su propia posición? Desde el ventanal observó a Elena paseando por el jardín, hablando animadamente por teléfono. Cuando la joven se giró, Mercedes alcanzó a leer sus labios pronunciando un nombre: Ricardo. ¿Quién era Ricardo? Nunca había escuchado a Alejandro mencionar ese nombre entre los amigos de Elena. Con determinación, Mercedes decidió que necesitaba más pruebas antes de hablar con Alejandro y sabía exactamente dónde empezar a buscar. El reloj de la 1906 cocina marcaba la 1 de la madrugada cuando Mercedes se deslizó silenciosamente por los pasillos de la mansión Montero. Sus zapatillas apenas hacían ruido sobre el mármol pulido y su corazón latía con tanta fuerza que temía pudiera delatarla. Nunca, en sus 30 años de servicio, había hecho algo semejante, pero la convicción de que Alejandro estaba en peligro superaba su miedo a traspasar ciertos límites. Elena se había marchado horas atrás, después de una cena con Alejandro, donde habían discutido los primeros detalles de su boda. Mercedes recordó la expresión radiante de Alejandro y el dolor se instaló en su pecho. El joven al que había visto crecer estaba completamente cegado por el amor. Con manos temblorosas, Mercedes entró en la habitación de invitados que Elena ocupaba ocasionalmente cuando no se quedaba en el dormitorio principal con Alejandro. Encendió una pequeña linterna que había traído consigo, cuidando que la luz no se filtrara bajo la puerta. No sabía exactamente qué buscaba, pero estaba determinada a encontrar algo que confirmara o disipara sus sospechas de una vez por todas. Revisó cuidadosamente los cajones, el armario y la mesa de noche, sin encontrar nada fuera de lo común. La frustración comenzaba a apoderarse de ella cuando notó que una de las baldosas del baño adjunto parecía ligeramente levantada en una esquina. Con cuidado, Mercedes deslizó los dedos por el borde y levantó la baldosa, revelando un pequeño hueco. Dentro, encontró un teléfono móvil sencillo de esos que se compran con tarjetas prepago, completamente distinto al iPhone de última generación que Elena siempre llevaba consigo. Las manos le temblaban mientras encendía el dispositivo. No tenía contraseña. En la pantalla aparecieron decenas de mensajes intercambiados con un contacto guardado simplemente como R. Mercedes comenzó a leer y con cada mensaje su rostro reflejaba mayor horror. Todo va según lo planeado. Montero me propuso matrimonio anoche. Perfecto. ¿Conseguiste acceso a las Sadinus cuentas offshore? Aún no, pero ya tengo las claves de su despacho. Pronto tendré toda la información. Recuerda, Elena, necesitamos pruebas de sus evasiones fiscales para presionarlo después del matrimonio. Con eso y el embarazo falso, no tendrá más remedio que aceptar un acuerdo millonario. No te preocupes, Ricardo. He manejado a hombres más inteligentes que él. El único problema podría ser esa ama de llaves. Sospecha algo, encárgate de ella. Un accidente doméstico, una acusación de robo. Hay muchas formas. Mercedes dejó caer el teléfono horrorizada. No solo planeaban estafar a Alejandro, sino que también habían considerado la posibilidad de hacerle daño a ella. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y fotografió tantos mensajes como pudo con su propio móvil. Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente devolvió el teléfono a su escondite y colocó la baldosa en su lugar. Apagó la linterna y se quedó inmóvil en la oscuridad, conteniendo la respiración. Pasos. Alguien se acercaba a la habitación. Mercedes se deslizó dentro de la bañera y cerró la cortina de ducha justo cuando la puerta del dormitorio se abría. A través de una pequeña rendija, vio a Elena entrar, visiblemente alterada. Hablaba por su iPhone. Te digo que algo no está bien, Ricardo. Siento que alguien ha estado husmeando entre mis cosas, decía mientras revisaba nerviosamente la habitación. Esa vieja me mira como si supiera algo.
Mercedes contuvo la respiración, rogando en silencio que Elena no entrara al baño. Sus plegarias fueron escuchadas cuando, tras revisar superficialmente el dormitorio, Elena resopló con frustración. Quizás estoy siendo paranoica. No voy a revisar el otro teléfono ahora. Podría aparecer Alejandro en cualquier momento. Mañana lo verificaré. Sí, sé que estamos cerca. Solo necesito acceso a su caja fuerte. Tiene documentos sobre inversiones en Panamá que podrían ser perfectos para chantajearlo cuando llegue el momento. Te llamaré mañana. Elena salió de la habitación dejando a Mercedes temblando de miedo y rabia. Esperó varios minutos antes de salir de su escondite, asegurándose de que Elena no regresara. Cuando finalmente abandonó la habitación, su determinación estaba renovada. Tenía las pruebas, pero ¿cómo presentárselas a Alejandro sin que pareciera una traición a su privacidad? El reloj del pasillo marcaba las 2 de la madrugada, cuando Mercedes regresó a su habitación en el ala de servicio. No dormiría esa noche, planeando cuidadosamente el próximo movimiento. La felicidad de Alejandro dependía de ello. La mañana siguiente amaneció inusualmente gris para una primavera en Ciudad Victoria. Nubes densas se acumulaban en el horizonte, presagiando una tormenta. Mercedes no había dormido, pero la adrenalina la mantenía alerta mientras preparaba el desayuno de Alejandro como cada mañana. Había tomado una decisión. Hablaría con él hoy mismo antes de que fuera demasiado tarde. El aroma del café recién hecho inundaba la cocina cuando Alejandro entró, ya vestido con un traje impecable para su día en la oficina. Mercedes notó inmediatamente las ojeras bajo sus ojos. «Buenos días, Mercedes», saludó intentando sonreír. «¿Sabes? Creo que hoy necesitaré una dosis extra de cafeína». «¿Mala noche, don Alejandro?», preguntó ella, sirviendo el café en su taza favorita. Alejandro se sentó pesadamente en una de las sillas altas de la isla de la cocina, un espacio que prefería a menudo sobre el formal comedor. «Elena y yo discutimos anoche», confesó pasándose una mano por el rostro. «Después de que te fueras a dormir, llegó alterada diciendo que sentía que alguien la espiaba en la mansión». Mercedes sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura mientras colocaba un plato con tostadas frente a él. ¿Alguien la espiaba? Qué extraño, señor. Lo sé, dijo Alejandro con duda antes de continuar. Incluso insinuó que podría ser tú, Mercedes. La taza que Mercedes sostenía tembló ligeramente en su mano. ¿Yo, señor? Sí, dijo él. Dijo que has estado actuando diferente desde que anunciamos nuestro compromiso, que la miras con desconfianza y que te ha encontrado varias veces cerca de sus pertenencias. Mercedes depositó la cafetera con cuidado, temiendo que sus manos temblorosas la traicionaran. «Don Alejandro, yo nunca...» «Lo sé, Mercedes, lo sé», la interrumpió con una sonrisa cansada. «Le dije a Elena que te conozco desde que tengo memoria y que eres la persona más honesta que existe, que estaba siendo paranoica». Un silencio incómodo se instaló entre ellos mientras Mercedes reunía el valor para hablar. Era ahora o nunca. «Don Alejandro, hay algo importante que debo decirle». El tono grave de Mercedes captó la atención completa de Alejandro, que dejó su taza a un lado. «¿Qué sucede? Me estás preocupando». Mercedes respiró profundamente. «Es sobre la señorita Elena. No es quien usted cree que es». Alejandro frunció el ceño, su expresión transformándose en una mezcla de confusión e incomodidad. «¿De qué estás hablando?». Con manos temblorosas, Mercedes sacó su teléfono del bolsillo de su delantal. «Anoche», comenzó, sintiendo la garganta seca. «Anoche entré en la habitación de la señorita Elena». «¿Qué hiciste? ¿Qué?». La incredulidad en la voz de Alejandro se transformaba rápidamente en enfado. «¿Por qué harías algo así?». «Porque he visto cosas, don Alejandro». La vi esculcando en su despacho privado, tomando fotos de documentos confidenciales. La escuché hablando con alguien llamado Ricardo,
un hombre del que usted nunca me ha hablado. Alejandro se puso de pie, su rostro endureciéndose. Esto es exactamente lo que Elena me advirtió, que inventarías cosas para separarnos. Su voz sonaba herida, decepcionada. ¿Cómo pudiste, Mercedes, después de tantos años de confianza? Mercedes sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mantuvo firme. Encontré esto, dijo mostrándole las fotografías de los mensajes en su teléfono. La señorita Elena tiene un segundo teléfono escondido bajo una baldosa en su baño. Está planeando estafarlo, don Alejandro. Ella y ese Ricardo quieren comprometerlo con información de sus cuentas en Panamá, simular un embarazo después de la boda y exigirle una fortuna en el divorcio. Alejandro tomó el teléfono y miró las imágenes, su rostro pasando de la ira a la confusión mientras leía. Esto podría estar manipulado, murmuró, pero la duda ya se había instalado en su voz. ¿Por qué harías algo así, Mercedes? En ese momento, el sonido de tacones anunció la llegada de Elena a la cocina. Se detuvo en seco al ver a Alejandro sosteniendo el teléfono de Mercedes con una expresión descompuesta. «Buenos días, amor. Su mirada pasó de Alejandro a Mercedes, comprendiendo instantáneamente la situación. «¿Qué está pasando?» Alejandro la miró fijamente con una mezcla de dolor y duda en sus ojos. «Dime, ¿quién es Ricardo, Elena?» El color abandonó el rostro de Elena. Por un instante pareció genuinamente desconcertada, pero rápidamente recuperó la compostura. «Ricardo, no sé de qué me hablas, amor», respondió con una sonrisa forzada. «¿Qué te ha estado diciendo esta mujer?» «Responde a mi pregunta, Elena», insistió Alejandro, su voz más firme ahora. «¿Quién es Ricardo y por qué nunca lo has mencionado?» Elena dejó caer su fachada. Su expresión se transformó por completo, pasando de la dulce prometida a una mujer calculadora y fría. «Veo que la vieja metiche ha estado husmeando donde no debe», dijo mirando a Mercedes con desdén. «Ricardo es mi primo, Alejandro. A veces lo ayudo con algunos problemas financieros, nada importante». «¿Tu primo?» Alejandro levantó el teléfono de Mercedes. «Entonces, ¿cómo explicas estos mensajes? ¿Un embarazo falso? ¿Presionarlo después del matrimonio?» Elena palideció al darse cuenta de que Mercedes había encontrado y fotografiado su teléfono secreto. Su rostro se contrajo en una mueca de furia. «Eres una entrometida», gritó avanzando hacia Mercedes, con los puños cerrados. «Esto no es asunto tuyo, no eres nadie, solo una sirvienta amargada que no soporta ver a su niñito enamorado». Mercedes retrocedió, pero mantuvo la dignidad. «Don Alejandro merecía saber la verdad, señorita». Elena se volvió hacia Alejandro, cambiando instantáneamente su estrategia. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mientras su voz se quebraba en un sollozo. «Amor, puedo explicarlo todo. Esos mensajes están fuera de contexto. Ricardo es mi primo, pero también es mi asesor financiero. Estábamos planeando una sorpresa para ti, una forma de proteger tus activos después de nuestra boda». Se acercó a él intentando tomar su mano. «¿Sabes cuánto te amo? Esta mujer ha manipulado todo por celos, porque no soporta que yo tome su lugar en tu vida». Alejandro retrocedió un paso, su mirada endureciéndose. «Deja de mentir, Elena. Hablas en estos mensajes de encontrar pruebas de mis supuestas evasiones fiscales. Mencionas un embarazo falso». Su voz temblaba de ira contenida. «¿Realmente creíste que podrías engañarme así?» Elena, viendo que su estrategia fallaba, cambió de táctica nuevamente. Su rostro se transformó en una máscara de desprecio. «¿Y qué si es cierto?», escupió con desdén. «Eres un objetivo fácil, Alejandro, tan desesperado por amor que no viste lo obvio. Un niño rico jugando a ser empresario, viviendo de la fortuna que tu papi construyó». Soltó una risa cruel. «¿Realmente creíste que alguien como yo se enamoraría de alguien como tú sin un...»
¿Incentivo económico? Cada palabra era como una daga en el corazón de Alejandro, pero mantuvo la compostura. Quiero que recojas tus cosas y te vayas de mi casa ahora mismo, Elena. Si vuelvo a verte cerca de mí o de mi empresa, publicaré estos mensajes y presentaré una denuncia formal. Elena lo miró con odio. Te arrepentirás de esto, Alejandro. Nadie rechaza a Elena Vidal. Con un último vistazo de desprecio hacia Mercedes, Elena salió de la cocina dejando tras de sí un silencio opresivo. Tan pronto como desapareció, Alejandro se derrumbó en una silla con la cabeza entre las manos. Mercedes se acercó cautelosamente y colocó una mano sobre su hombro. Lo lamento tanto, don Alejandro. Alejandro levantó la mirada, sus ojos llenos de dolor y gratitud. No, Mercedes, yo lo lamento. Debí escucharte desde el principio. Nunca debí dudar de ti. Afuera, la tormenta finalmente estalló como un eco del tumulto emocional dentro de la mansión Montero. Los días siguientes, a la partida de Elena, transcurrieron en una extraña calma dentro de la mansión Montero. Alejandro se sumergió en su trabajo, pasando largas horas en la oficina y regresando a casa solo para dormir. Mercedes observaba con preocupación cómo se aislaba cada vez más, rechazando llamadas de amigos y cancelando compromisos sociales. Una mañana particularmente luminosa, mientras Mercedes preparaba el desayuno, escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse. Momentos después, Alejandro entró en la cocina con aspecto desaliñado y ojeras profundas. «Buenos días, don Alejandro», saludó Mercedes, intentando ocultar su preocupación. «No lo esperaba tan temprano». Alejandro se dejó caer en una silla, pasándose una mano por el cabello despeinado. «No fui a la oficina», confesó. «Estuve conduciendo toda la noche pensando». Mercedes colocó frente a él una taza de café recién hecho y se sentó a su lado, algo que rara vez se permitía hacer. «¿Puedo preguntar en qué pensaba, señor?» Alejandro levantó la mirada hacia ella con una mezcla de vergüenza y gratitud en sus ojos. «En lo estúpido que fui», respondió con una risa amarga. «En cómo estuve a punto de arruinar mi vida por una cara bonita y unas palabras dulces». Tomó un sorbo de café y continuó. «Y en cómo casi pierdo a la única persona que verdaderamente se preocupa por mí». Mercedes sintió que sus ojos se humedecían, pero mantuvo la compostura. «Usted no es estúpido, don Alejandro, solo vio lo que ella quería que viera. Personas como la señorita Elena son expertas en manipular emociones». Alejandro asintió lentamente. «Lo que más me duele es que ni siquiera estoy seguro de si alguna vez sentí algo real por ella o si solo me enamoré de la idea de no estar solo». Hizo una pausa mirando por la ventana. «Desde que mis padres murieron he estado rodeado de gente, pero me he sentido completamente solo». El silencio se instaló entre ellos, cómodo y familiar, como solo puede serlo entre dos personas que han compartido décadas de sus vidas. «Don Roberto y doña Lucía estarían muy orgullosos del hombre en que se ha convertido», dijo finalmente Mercedes con voz suave. «Y aunque no lo crea ahora, no está solo. Nunca lo ha estado». Alejandro extendió su mano sobre la mesa y apretó la de Mercedes con gratitud. «Lo sé y te prometo que nunca más olvidaré quiénes son las personas que realmente se preocupan por mí». El momento fue interrumpido por el timbre del teléfono de Alejandro. Al mirar la pantalla, su expresión se tensó. «Es Martín, mi abogado», dijo. «Dice que Elena ha presentado una demanda contra mí por incumplimiento de promesa de matrimonio». Soltó una risa incrédula. «Aparentemente tiene pruebas de supuestos compromisos financieros que le hice». Mercedes apretó los labios indignada. «Esa mujer no tiene límites». «No, no los tiene», concordó Alejandro, levantándose de la silla con renovada energía. «Pero yo tampoco los tendré a partir de ahora. Es hora de que aprenda que con los Montero no se juega». Durante las semanas siguientes, Alejandro enfrentó la batalla legal contra Elena con una determinación que Mercedes
no había visto en él desde antes de la muerte de sus padres. Contrató al mejor equipo legal de la ciudad y presentó como evidencia los mensajes que Mercedes había fotografiado, así como registros de las intrusiones de Elena en los sistemas informáticos de la empresa. La prensa local, siempre ávida de escándalos entre la élite de Ciudad Victoria, se abalanzó sobre la historia. Heredero tecnológico. Escapa de boda fraudulenta gracias a su empleada doméstica, rezaban los titulares. Mercedes, para su horror, se encontró de repente en el centro de la atención mediática. Una tarde, mientras regresaba del mercado, fue abordada por un grupo de periodistas que esperaban frente a la mansión. «Doña Mercedes, ¿es cierto que descubrió el plan de Elena Vidal por accidente?», gritó uno. «¿Teme por su seguridad ahora que ha expuesto a la señorita Vidal?», preguntó otro. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando para los Montero?», se sumó un tercero. Mercedes, abrumada por la atención no deseada, intentó pasar entre ellos con la dignidad intacta, sosteniendo sus bolsas de compras como un escudo. Antes de que pudiera alcanzar la puerta, ésta se abrió y Alejandro salió a su encuentro, interponiéndose entre ella y los periodistas. «Mi ama de llaves no dará declaraciones», dijo con voz firme. «Les agradecería que respeten su privacidad y la mía. Ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre este asunto en 1970. La conferencia de prensa de ayer». Tomó las bolsas de manos de Mercedes y la guió suavemente hacia el interior de la mansión, cerrando la puerta tras ellos. «Lo lamento mucho, Mercedes», dijo una vez a salvo en el vestíbulo. «No imaginé que llegarían a acosarte así». Mercedes respiró profundamente intentando calmarse. «No se preocupe, don Alejandro, ya pasará. Los chismes duran poco en esta ciudad. Quizás deberías tomarte unos días libres», sugirió él. «Podría enviarte a la casa de playa hasta que todo esto se calme». Mercedes negó con la cabeza determinada. «Mi lugar está aquí, señor. No voy a huir porque unos cuantos periodistas quieran una historia jugosa. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «¿quién le prepararía esas tortillas que tanto le gustan?». Alejandro rió por primera vez en semanas, un sonido que llenó a Mercedes de esperanza. «Eres increíble, ¿lo sabías?», dijo con sincera admiración. «No sé qué haría sin ti». «Afortunadamente, no tendrá que averiguarlo», respondió ella, dirigiéndose a la cocina con renovada energía. Ahora le apetece un chocolate caliente como cuando era niño y tenía un mal día. Mientras preparaba el chocolate, Mercedes reflexionó sobre cómo a veces las tormentas más oscuras traían consigo inesperados rayos de luz. Alejandro parecía más fuerte ahora, más parecido al joven decidido que había conocido antes de la llegada de Elena. Quizás, después de todo, esta dolorosa experiencia resultaría ser una bendición disfrazada. Lo que ni Mercedes ni Alejandro sabían era que Elena Vidal no era de las que aceptaban la derrota fácilmente, y que en ese preciso momento, desde su lujoso apartamento al otro lado de la ciudad, planeaba su venganza contra ambos. La cafetería azul situada en el centro histórico de Ciudad Victoria era uno de esos pequeños tesoros locales que los turistas rara vez descubrían. Con sus mesas de madera desgastada y ventanas que daban a una plaza centenaria, conservaba el encanto y la autenticidad que los lugares más modernos habían perdido. Era aquí donde Mercedes disfrutaba de su tarde libre semanal, saboreando un café con leche y observando a la gente pasar. Hacía un mes desde el escándalo con Elena, y aunque los periodistas habían perdido interés, Mercedes aún notaba miradas ocasionales de reconocimiento cuando caminaba por las calles. Era una sensación extraña para alguien que había pasado la mayor parte de su vida en la discreta sombra del servicio doméstico. Estaba hojeando distraídamente una revista cuando una voz masculina interrumpió sus pensamientos. «Disculpe, ¿esta silla está ocupada? El lugar está bastante lleno y no hay mesas disponibles».
Mercedes levantó la vista para encontrarse con un hombre de unos 60 y tantos años, cabello canoso, perfectamente recortado y ojos grises que la observaban con calidez. Vestía de manera sencilla pero elegante, pantalones de lino, camisa azul claro y un chaleco de punto que le daba un aire distintivamente profesoral. Por supuesto. «Siéntese», respondió ella, retirando su bolso de la silla frente a ella. El hombre sonrió agradecido y se sentó, colocando frente a sí una taza de café negro y un libro gastado de Gabriel García Márquez. «Gracias por su amabilidad. Soy Gabriel Soto», se presentó extendiendo su mano. «Mercedes Gutiérrez», respondió ella, estrechando su mano brevemente. Gabriel inclinó ligeramente la cabeza con un destello de reconocimiento en su mirada. «Mercedes Gutiérrez, la misma Mercedes Gutiérrez que salvó al empresario Alejandro Montero de una boda desastrosa». Mercedes sintió que se sonrojaba, incómoda con la atención. «Veo que lee las revistas de chismes», comentó con una sonrisa tensa. Gabriel soltó una risa suave y negó con la cabeza. «En realidad, soy profesor de ética empresarial en la Universidad Central. El caso Montero Vidal se ha convertido en un interesante estudio para mis alumnos sobre los límites de la lealtad corporativa y personal». Aquello captó la atención de Mercedes. «¿Un estudio de casos sobre lo que pasó con don Alejandro?» «Así es», confirmó Gabriel tomando un sorbo de su café. «Es fascinante desde una perspectiva ética. Una empleada que arriesga su posición y seguridad para proteger a su empleador de un fraude. Plantea preguntas interesantes sobre la responsabilidad moral en el ámbito laboral». Mercedes nunca había considerado sus acciones desde esa perspectiva académica. Para ella había sido simplemente lo correcto, lo necesario. «No pensé en todo eso cuando actué», confesó. «Solo sabía que tenía que proteger a don Alejandro». Gabriel la observó con interés genuino. Y esa es precisamente la parte más interesante. La ética en acción raramente surge de deliberaciones filosóficas. Nace de convicciones profundas y relaciones auténticas. Hizo una pausa estudiándola con atención. «Debe apreciar mucho al señor Montero. Lo he visto crecer», respondió Mercedes con sencillez. Después de que sus padres fallecieran en aquel accidente aéreo hace 8 años, de alguna manera me convertí en su única familia. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Gabriel resultó ser un excelente interlocutor, escuchando atentamente y haciendo preguntas perspicaces sin resultar invasivo. Mercedes se encontró compartiendo historias de sus años con la familia Montero, mientras él le hablaba de su pasión por la enseñanza y sus 2 hijas ya adultas que vivían en el extranjero. «Mi esposa falleció hace 5 años», comentó Gabriel cuando el tema surgió naturalmente. «Cáncer de páncreas. Desde entonces mis estudiantes y mis libros han sido mi principal compañía». «Lo lamento mucho», dijo Mercedes con sinceridad. «Debe ser difícil». «Lo es», admitió él. «Pero con el tiempo, el dolor agudo se transforma en una especie de compañero silencioso con el que aprendes a convivir». Sonrió levemente, aunque reconoció que una buena conversación como esta era un bálsamo para la soledad ocasional. Cuando el sol comenzó a ponerse tiñendo la plaza de tonos dorados, Mercedes se sorprendió al ver la hora. Habían pasado casi 3 horas conversando como viejos amigos. «Debo irme», dijo recogiendo sus cosas. «Aunque es mi tarde libre, siempre preparo la cena para don Alejandro». Gabriel se puso de pie cortésmente. «Ha sido un verdadero placer, Mercedes». Vaciló brevemente antes de continuar. «Me preguntaba, ¿le gustaría repetir esto algún día? Quizás el próximo miércoles, si es también su tarde libre». Mercedes sintió un cosquilleo inesperado en el estómago, una sensación casi olvidada de su juventud. Hacía décadas que nadie la invitaba a nada parecido a una cita. «Me encantaría», respondió con una sonrisa tímida. «El miércoles entonces, misma hora. Será un honor».
confirmó Gabriel con una pequeña inclinación de cabeza. Mientras Mercedes caminaba de regreso a la mansión Montero, notó un ligero cambio en su paso, una ligereza que no había sentido en años. La idea de volver a ver a Gabriel le provocaba una agradable anticipación. Lo que Mercedes no sabía era que desde el otro lado de la plaza, una figura familiar había observado todo su encuentro con el profesor, tomando fotografías discretas con un teleobjetivo. Elena Vidal sonrió maliciosamente mientras revisaba las imágenes en su cámara. Por fin había encontrado un punto de entrada para su venganza. La lluvia golpeaba suavemente contra los ventanales de la biblioteca de la mansión Montero, creando un ritmo hipnótico que acompañaba la concentración de Alejandro mientras revisaba contratos. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las estanterías repletas de libros. Este era su santuario, el lugar donde sentía más claramente la presencia de sus padres. Un discreto golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Mercedes entró con una bandeja de té y galletas recién horneadas. «Pensé que le vendría bien un descanso, don Alejandro», dijo colocando la bandeja sobre una mesa auxiliar. «Lleva horas trabajando». Alejandro sonrió agradecido, estirándose para aliviar la tensión de su espalda. «Gracias, Mercedes. Siempre sabes exactamente cuándo necesito un respiro». Mientras Mercedes servía el té, Alejandro notó algo diferente en ella. Un cierto brillo en sus ojos, un ligero rubor en sus mejillas que no había visto en mucho tiempo. «Te ves distinta hoy», comentó aceptando la taza que ella le ofrecía. «¿Ha pasado algo bueno que deba saber?» Mercedes desvió la mirada, repentinamente ocupada en arreglar las galletas en el plato. «No sé a qué se refiere, don Alejandro». «Vamos, Mercedes, te conozco desde que tengo uso de razón. Hay algo diferente en ti estas últimas semanas. Pareces más alegre». Un leve sonrojo tiñó las mejillas de Mercedes, confirmando las sospechas de Alejandro. «Bueno, si debo decírselo», comenzó ella ligeramente nerviosa. «He conocido a alguien, un caballero muy agradable llamado Gabriel. Es profesor universitario». Alejandro sonrió ampliamente, genuinamente complacido. «Mercedes, eso es maravilloso. ¿Dónde lo conociste? ¿Cómo es él? Quiero saber todos los detalles». La inusual curiosidad de Alejandro hizo que Mercedes soltara una pequeña risa. «Lo conocí hace unas semanas en la cafetería azul durante mi tarde libre. Es profesor de ética en la Universidad Central, viudo con 2 hijas que viven en el extranjero. Es culto, amable y...» Se detuvo como sorprendida por sus propias palabras. «Bueno, me hace sentir valorada por quien soy, no solo por mi trabajo». Alejandro observó con cariño a la mujer, que había sido como una segunda madre para él. Mercedes rara vez hablaba de su vida personal o de sus sentimientos. «Te mereces eso y mucho más, Mercedes, después de todo lo que has hecho por esta familia, por mí». La expresión de Mercedes se volvió seria de repente. «No diga eso, don Alejandro. Lo que hice con la señorita Elena no fue por obligación o gratitud. Lo hice porque me preocupo por usted, porque es como el hijo que nunca tuve». Alejandro se levantó y en un gesto inusual abrazó a Mercedes, quien se quedó momentáneamente rígida de sorpresa antes de relajarse y devolver brevemente el abrazo. «Lo sé», dijo él suavemente, «y por eso mismo quiero verte feliz. Este Gabriel parece un buen hombre. Me gustaría conocerlo algún día». «Es demasiado pronto para eso», protestó Mercedes, volviendo a su habitual compostura. «Apenas nos estamos conociendo». El timbre de la puerta principal interrumpió su conversación. Mercedes se excusó para atender y minutos después regresó con un sobre en la mano. «Un mensajero acaba de entregar esto para usted. Don Alejandro dijo que era urgente». Alejandro tomó el sobre con curiosidad. No tenía remitente. Al abrirlo, extrajo varias fotografías y una nota escrita a mano. Su expresión se transformó mientras examinaba el contenido.
¿Qué sucede?, preguntó Mercedes, preocupada por el repentino cambio en su semblante. Sin responder, Alejandro le pasó las fotografías. Mercedes las tomó con manos temblorosas y sintió que la sangre abandonaba su rostro. Eran imágenes de ella con Gabriel en la cafetería, algunas tomadas desde lejos, otras sorprendentemente cercanas. Pero lo que la dejó sin aliento fue la última fotografía. Gabriel conversando animadamente con Elena Vidal en lo que parecía ser un restaurante lujoso. «No, no puede ser», murmuró Mercedes perpleja. «Debe haber alguna explicación». Alejandro le entregó la nota que acompañaba las fotografías. En una elegante caligrafía decía: «¿Realmente crees que fue coincidencia? Todos tienen un precio, incluso tu fiel Mercedes. La venganza es un plato que se sirve frío. Con cariño, Mercedes dejó caer las fotografías como si quemaran. Don Alejandro, le juro que no tenía idea. Nunca había visto a Gabriel con Elena antes. Debe creerme». Alejandro estudió su rostro durante un largo momento, el conflicto evidente en sus ojos. «Te creo, Mercedes», dijo finalmente. «Pero esto significa que Elena está usando a este hombre para llegar a ti y a través de ti, a mí. Es más, es peligrosa de lo que pensábamos». Mercedes se sentó pesadamente en un sillón, sintiendo como si el piso se desmoronara bajo sus pies. Gabriel parecía tan sincero. Hablamos de tantas cosas personales. No puedo creer que todo haya sido una farsa. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No sabemos si él está conscientemente involucrado, Mercedes. Quizás Elena lo está manipulando también». Hizo una pausa pensativo. «Pero ahora que sabemos de esta conexión, podemos darle la vuelta a la situación, usar esto a nuestro favor». Mercedes lo miró confundida. «¿Qué quiere decir?». Una sonrisa determinada se dibujó en el rostro de Alejandro. «Elena cree que tiene ventaja porque nosotros no sabemos nada, pero ahora lo sabemos, y el conocimiento es poder». Se levantó, su mente ya elaborando un plan. «Seguirás viendo a Gabriel, pero estaremos atentos. Descubriremos qué está tramando Elena exactamente». «¿Quiere que finja con Gabriel?», preguntó Mercedes, horrorizada ante la idea. «No sé si pueda hacer eso, don Alejandro. No soy buena actriz». «No te pido que finjas tus sentimientos», aclaró Alejandro. «Solo que mantengas los ojos abiertos. Si Gabriel es inocente en todo esto, lo descubriremos. Y si no lo es». Su expresión se endureció. «Entonces Elena aprenderá que con la familia Montero nadie juega dos veces». Afuera la lluvia arreciaba, golpeando con furia contra los ventanales, como un presagio de la tormenta que se avecinaba en sus vidas. La SAMCHA, Universidad Central de Ciudad Victoria, era un conjunto imponente de edificios neoclásicos rodeados de jardines meticulosamente cuidados. Estudiantes de todas las edades transitaban por sus pasillos absortos en conversaciones sobre filosofía, ciencia y arte. En este entorno académico, Mercedes se sentía fuera de lugar, con su vestido sencillo y su bolso gastado, mientras esperaba nerviosamente fuera del departamento de ética y filosofía. Había decidido sorprender a Gabriel después de su clase, impulsada tanto por el deseo de verlo como por la necesidad de observar su reacción ante una visita inesperada. Desde que descubrió las fotografías que lo vinculaban con Elena una semana atrás, su mente había sido un torbellino de dudas y teorías contradictorias. La puerta del aula se abrió y los estudiantes comenzaron a salir, lanzando miradas curiosas hacia Mercedes. Finalmente, Gabriel apareció conversando animadamente con una joven que parecía pendiente de cada palabra. Al ver a Mercedes, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que hizo que su corazón diera un vuelco. ¿Podía alguien fingir ese tipo de alegría tan convincente? «Mercedes, qué sorpresa tan agradable», exclamó acercándose a ella y tomando brevemente su mano. «No esperaba verte aquí. Estaba en el centro haciendo algunas compras.
mintió ella, observando cuidadosamente su lenguaje corporal. Pensé en pasar a saludarte. Gabriel parecía encantado con la iniciativa. Has llegado en el momento perfecto. Acabo de terminar mi última clase y tengo hambre. ¿Te gustaría almorzar conmigo en la cafetería de la facultad? No es nada elegante, pero tienen una sopa de verduras que es bastante decente. Mientras caminaban hacia la cafetería, Mercedes notó que varios colegas saludaban a Gabriel con respeto evidente. Parecía ser una figura apreciada en la comunidad universitaria, lo que hacía aún más difícil imaginar que estuviera involucrado en algún tipo de engaño. En la cafetería, una vez servidos sus platos, Mercedes decidió abordar indirectamente el tema que la atormentaba. Cuéntame más sobre tu trabajo, Gabriel. Mencionaste que el caso de don Alejandro y Elena Vidal era un estudio interesante para tus clases. Gabriel asintió mientras probaba su sopa. Es un caso fascinante de ética aplicada. De hecho, estoy considerando incluirlo en mi próximo libro sobre integridad corporativa y lealtad. ¿Has investigado mucho sobre el caso?, preguntó Mercedes casualmente, revolviendo su ensalada sin realmente comerla. Lo suficiente para mis clases, respondió él. He seguido la cobertura mediática, por supuesto, y he analizado los aspectos legales y éticos con mis estudiantes. Hizo una pausa, observándola con atención. Aunque debo admitir que conocerte ha añadido una dimensión completamente nueva a mi comprensión del caso. Has humanizado lo que para mí era solo un ejercicio académico. Mercedes sintió una punzada de culpa por sus sospechas, pero necesitaba seguir indagando. Supongo que también has investigado sobre Elena Vidal para entender sus motivaciones. Una sombra casi imperceptible cruzó el rostro de Gabriel. Naturalmente, para comprender plenamente un caso ético es necesario examinar todas las perspectivas. Tomó un sorbo de agua antes de continuar. La señorita Vidal presenta un perfil psicológico interesante. Su historia familiar sugiere ciertos patrones de comportamiento que podrían explicar, aunque no justificar, sus acciones. Algo en la manera en que hablaba de Elena, con una familiaridad analítica, despertó las alarmas de Mercedes. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con ella directamente?, preguntó intentando que su voz sonara casual. Gabriel se quedó inmóvil por una fracción de segundo, un detalle que no escapó a la atenta observación de Mercedes. No, personalmente no, respondió con naturalidad, aunque confieso que como académico encontraría fascinante escuchar su versión de los hechos. Siempre hay dos caras en cada historia. Mercedes sintió un nudo en el estómago. La respuesta de Gabriel parecía ensayada, como si hubiera anticipado la pregunta. Supongo que también habría dos caras en una fotografía de ustedes dos conversando en un restaurante, ¿no es así? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera contenerlas, impulsadas por la frustración acumulada. El rostro de Gabriel palideció visiblemente. Dejó el tenedor sobre el plato y miró a Mercedes directamente a los ojos. Veo que estás mejor informada de lo que aparentas, dijo finalmente, su tono completamente diferente. Así es, me reuní con Elena Vidal hace aproximadamente un mes. Ella me contactó diciendo que quería ofrecer su perspectiva para mi investigación académica. Mercedes sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Entonces es cierto, estás trabajando con ella. Gabriel se inclinó hacia adelante, su expresión intensamente seria. No, Mercedes, no estoy trabajando con ella. La escuché como escucharía a cualquier sujeto relevante para mi investigación. Hizo una pausa pasándose una mano por el cabello canoso. Lo que no te he dicho, porque quería protegerte, es que después de esa reunión rechacé su oferta. ¿Qué oferta?, preguntó Mercedes, sintiendo que cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Quería pagarme para que te conociera, para que ganara tu confianza y obtuviera información sobre Alejandro Montero.
Gabriel extendió su mano sobre la mesa como queriendo tomarla de Mercedes, pero se detuvo a medio camino. La rechacé categóricamente y le dije que no quería volver a verla. Lo que no sabía entonces, lo que no podía saber, es que unos días después te encontraría por casualidad en la cafetería azul. Mercedes lo miró fijamente buscando cualquier signo de falsedad en sus ojos. ¿Esperas que crea que fue una coincidencia? Una sonrisa triste apareció en el rostro de Gabriel. No, no lo espero. De hecho, sería completamente razonable que no me creyeras. Se reclinó en su silla. Cuando te vi en la cafetería, te reconocí inmediatamente de las fotografías que Elena me había mostrado. Pensé en irme, en evitar cualquier contacto, pero entonces... ¿Entonces qué? Presionó Mercedes cuando él se detuvo. Entonces levantaste la mirada de tu revista y vi algo en tus ojos, una dignidad, una bondad que me cautivó. Su voz se suavizó. Decidí acercarme convencido de que podría ser honesto contigo desde el principio, pero cuando llegó el momento, no pude hacerlo. Temía que pensaras exactamente lo que estás pensando ahora, que todo era parte de un plan. Mercedes sentía que su cabeza daba vueltas. Cada instinto le decía que Gabriel estaba siendo sincero. Pero las pruebas... Elena nos envió fotografías, confesó finalmente. De ti y yo en la cafetería y de ustedes dos juntos con una nota sugiriendo que te estaba pagando para acercarse a mí. Gabriel cerró los ojos brevemente, como si recibiera un golpe físico. Por supuesto que lo hizo, murmuró. Es exactamente el tipo de manipulación que encaja con su perfil psicológico. Abrió los ojos mirando directamente a Mercedes. Pregúntame lo que quieras. Estoy dispuesto a probarte que mis sentimientos hacia ti son genuinos. Mercedes dudó, dividida entre su corazón y su sentido del deber hacia Alejandro. ¿Por qué no me contaste sobre tu encuentro con Elena desde el principio? Por cobardía, admitió Gabriel sin vacilar. Temía perderte antes de tener la oportunidad de conocerte realmente. Con cada día que pasaba, se volvía más difícil encontrar el momento adecuado para confesarlo. Se pasó una mano por el rostro, visiblemente afectado. He cometido un grave error profesional y personal al no ser completamente transparente contigo. Lo entenderé si decides que no puedes confiar en mí. Algo en su honestidad desnuda conmovió a Mercedes. Reconocer errores con tal franqueza no era algo que hiciera a alguien con intenciones maliciosas. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente levantándose de la mesa. Todo esto es demasiado. Gabriela sintió respetando su decisión. Lo entiendo perfectamente. Solo quiero que sepas que, independientemente de cómo comenzó, lo que siento por ti es real. Estos meses han sido los más significativos que he tenido en mucho tiempo. Mercedes se alejó de la cafetería con pasos rápidos, su mente un torbellino de emociones contradictorias. No sabía si creer en Gabriel o no, pero de una cosa estaba segura. Elena Vidal había logrado sembrar la duda en su corazón, y eso ya era una pequeña victoria para ella. La noche había caído sobre Ciudad Victoria, trayendo consigo una inusual calma. En la mansión Montero, sin embargo, la tensión era palpable. Mercedes recorría el pasillo hacia el despacho de Alejandro, cada paso más pesado que el anterior. Después de días de reflexión, había tomado una decisión sobre Gabriel, pero antes necesitaba compartir con Alejandro un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Encontró a Alejandro frente a la chimenea, contemplando las llamas con expresión distante. Desde el incidente con Elena, estos momentos de introspección se habían vuelto más frecuentes. «Don Alejandro», llamó suavemente. «Lamento interrumpir, pero necesito hablar con usted». Alejandro se volvió hacia ella sonriendo levemente. «No interrumpes nada importante, Mercedes, solo recuerdos que deberían quedarse donde pertenecen. En el pasado», señaló el sillón frente a él. «Siéntate, por favor. Te noto preocupada». Mercedes tomó asiento,
retorciendo nerviosamente el borde de su delantal. Es sobre Gabriel. Hablé con él. Hace unos días me confesó que efectivamente conoció a Elena antes de conocerme a mí. Alejandro se tensó visiblemente. Entonces, ¿estaba involucrado con ella? No, exactamente, respondió Mercedes. Según él, Elena lo contactó ofreciéndole información para un libro que está escribiendo sobre ética empresarial. Durante esa reunión, ella le propuso pagarle por acercarse a mí para obtener información sobre usted. Él asegura que rechazó la oferta y que nuestro encuentro posterior fue una coincidencia. ¿Y tú le crees?, preguntó Alejandro estudiando cuidadosamente su expresión. Mercedes suspiró profundamente. Quiero creerle. Hay una sinceridad en sus ojos que me resulta difícil ignorar, pero también sé lo hábil que es Elena manipulando a las personas. Alejandro asintió comprendiendo su dilema. ¿Qué has decidido hacer entonces? Esa es la parte complicada, respondió Mercedes enderezándose en su asiento. Después de mucho pensarlo, he decidido seguir viéndolo, pero manteniendo cierta cautela. Sin embargo, hay algo más importante que debo mostrarle primero. Mercedes sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo USB y se lo entregó a Alejandro. ¿Qué es esto?, preguntó él, examinando el objeto con curiosidad. Ayer, mientras limpiaba la habitación que ocupaba Elena, encontré algo inusual. Una de las tablas del piso del closet estaba suelta. Debajo había este USB y varios documentos. Mercedes hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Los documentos son copias de contratos de su empresa, don Alejandro. Contratos que nunca deberían haber salido de su despacho privado. Alejandro conectó el USB a su computadora con expresión sombría. La pantalla se llenó de archivos, fotografías de documentos confidenciales, grabaciones de audio y una carpeta etiquetada con el nombre Ricardo Vidal. Ricardo Vidal, murmuró Alejandro abriendo la carpeta. El famoso Ricardo. Dentro encontraron fotografías de un hombre de unos 40 años, extraordinariamente parecido a Elena, con los mismos ojos verdes penetrantes y la misma sonrisa calculadora. «Su hermano», dijo Mercedes sorprendida. «No su primo ni su socio, su hermano». Alejandro abrió un documento de texto titulado Plan Montero. Lo que leyeron les heló la sangre. Era un detallado plan paso a paso para infiltrarse en la vida de Alejandro, ganarse su confianza, acceder a información confidencial de la empresa y finalmente, tras el matrimonio, transferir gradualmente activos a cuentas controladas por los hermanos Vidal. «Dios mío», murmuró Alejandro palideciendo mientras leía. «Esto va mucho más allá de un simple plan para obtener dinero en un divorcio. Esto es espionaje corporativo organizado». Siguieron explorando los archivos y descubrieron algo aún más perturbador. Elena y Ricardo Vidal no estaban trabajando solos. Eran parte de una operación más grande dirigida por Augusto Serrano, el principal competidor de Alejandro en el sector tecnológico y un hombre conocido por sus prácticas empresariales despiadadas. «Serrano», escupió Alejandro con desprecio. «Debí imaginarlo. Nunca ha podido superar que rechacé su oferta de fusión hace 3 años». Mercedes observaba en silencio cómo la expresión de Alejandro se transformaba de shock a furia contenida. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono de determinación que no había escuchado en años. «Esto cambia todo, Mercedes. Ya no es solo Elena intentando vengarse. Es un ataque coordinado contra todo lo que mi familia ha construido». Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, su mente trabajando a toda velocidad. «Necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Si Serrano está involucrado, no se detendrán fácilmente». Se detuvo y miró a Mercedes intensamente. «Y respecto a Gabriel, ahora es más importante que nunca determinar si está o no involucrado en esto». Mercedes asintió, comprendiendo la gravedad de la situación.
¿Qué quiere que haga? Alejandro se sentó nuevamente, inclinándose hacia ella. Continúa tu relación con Gabriel como habías decidido, pero quiero que prestes especial atención a cualquier pregunta sobre mi empresa, mis rutinas o mis planes de viaje. Hizo una pausa pensativo. Si realmente es inocente, como espero por tu bien, no debería mostrar interés particular en estos temas. Mercedes sintió un nudo en el estómago ante la idea de poner a prueba a Gabriel de esta manera, pero entendía la necesidad. Lo haré, prometió. ¿Y qué hará usted mientras tanto? Una sonrisa decidida se dibujó en el rostro de Alejandro. Voy a preparar una pequeña sorpresa para el señor Serrano y los hermanos Vidal. Si quieren jugar, juguemos, pero con mis reglas. Mientras discutían los detalles de su plan, ninguno de los dos notó la pequeña luz intermitente en el detector de humo instalado en el techo del despacho, un dispositivo que había sido reemplazado durante la estancia de Elena en la mansión y que seguía transmitiendo cada palabra de su conversación a un receptor en un automóvil. Estacionado a pocas cuadras de distancia, en ese automóvil, Ricardo Vidal escuchaba atentamente, una sonrisa fría formándose en sus labios mientras marcaba un número en su teléfono. «Tenemos un problema», dijo cuando respondieron al otro lado. «¿Encontraron el USB?» «Sí, saben todo sobre nuestra conexión con Serrano». Hizo una pausa escuchando. «No, no estoy preocupado. De hecho, esto podría ser una oportunidad perfecta para implementar el plan B». Su sonrisa se amplió, reflejando una malevolencia calculada. «Y esta vez nos aseguraremos de que la entrometida ama de llaves sea la que más sufra». Los jardines botánicos municipales ofrecían un remanso de paz en medio del bullicio de Ciudad Victoria. Caminando entre orquídeas exóticas y árboles centenarios, Mercedes y Gabriel parecían una pareja común disfrutando de un domingo soleado. Sin embargo, la conversación que mantenían estaba lejos de ser ordinaria. «Entonces, este USB contiene pruebas de una conspiración corporativa», preguntó Gabriel, asimilando lo que Mercedes acababa de revelarle. Mercedes asintió, observando cuidadosamente su reacción. Después de mucha deliberación con Alejandro, habían decidido compartir parte de la información con Gabriel para evaluar su respuesta. Era un riesgo calculado. Elena no solo quería el dinero de don Alejandro, explicó. Estaba recopilando información sensible para Augusto Serrano, el principal competidor de la empresa Montero. Gabriel se detuvo junto a una fuente de piedra, su expresión consternada. Eso eleva esto a un nivel completamente diferente. Ya no es solo un fraude romántico, es espionaje industrial. Miró a Mercedes directamente. ¿Por qué me cuentas todo esto? Después de nuestro último encuentro, pensé que tal vez no querrías volver a verme. Mercedes sostuvo su mirada, buscando cualquier indicio de falsedad. Porque quiero creer que lo que hay entre nosotros es real, Gabriel. Y si lo es, necesitas saber en qué te estás involucrando al estar conmigo. Gabriel tomó suavemente sus manos entre las suyas. Te agradezco tu honestidad, Mercedes, y quiero que sepas que estoy aquí a tu lado, sin importar lo que venga. Hizo una pausa pensativo. De hecho, creo que podría ayudar. ¿Ayudar?, preguntó Mercedes sorprendida. Sí, como académico tengo acceso a recursos que podrían ser útiles. Contactos en el ámbito legal, expertos en seguridad informática entre mis colegas. Se interrumpió al notar la expresión de Mercedes. ¿Dije algo malo? Mercedes retiró lentamente sus manos. Es curioso que ofrezcas ayuda tan específica, especialmente en áreas que serían particularmente útiles contra Serrano. La confusión de Gabriel parecía genuina. Solo intento aportar lo que puedo, Mercedes. Si tienes dudas sobre mis intenciones, no se trata solo de tus intenciones, interrumpió ella reuniendo valor. Se trata de la verdad, y la verdad es que no te he contado todo. La expresión de Gabriel se tensó.
¿A qué te refieres? No existe tal USB, confesó Mercedes. Lo inventé para ver tu reacción, para comprobar si estabas realmente de mi lado o si correrías a informar a Elena y su hermano. La sorpresa en el rostro de Gabriel dio paso a una mezcla de dolor y comprensión. Una prueba, dijo en voz baja. Por supuesto, en tu lugar probablemente habría hecho lo mismo. Mercedes esperaba indignación, o al menos irritación, pero no esta calma resignada. ¿No estás enfadado? Gabriel negó con la cabeza, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. ¿Cómo podría enfadarme por algo tan razonable? Mercedes, has sido traicionada por alguien en quien Alejandro confió completamente. Sería absurdo esperar que confiaras en mí sin reservas después de solo unos meses de conocernos, especialmente sabiendo que tuve contacto con Elena. La sinceridad en su voz desarmó a Mercedes. Había esperado que la prueba le diera claridad, pero se sentía más confundida que nunca. No sé qué pensar, Gabriel. Mi instinto me dice que eres un buen hombre, pero mi experiencia me advierte que sea cautelosa. Gabriel asintió comprensivo. El tiempo es la única respuesta para eso, Mercedes. No puedo probarte mi honestidad con palabras, solo con acciones consistentes. Miró a su alrededor repentinamente atento. ¿Notaste a ese hombre con chaqueta oscura? Ha pasado cerca de nosotros 3 veces en los últimos 10 minutos. Mercedes siguió disimuladamente la dirección de su mirada. Efectivamente, un hombre de aspecto fornido con una chaqueta de cuero negra parecía demasiado interesado en su conversación. Quizás solo es coincidencia, sugirió, aunque su instinto le decía lo contrario. Tal vez, concedió Gabriel, tomando suavemente su brazo. Pero preferiría no arriesgarme. Vamos por este sendero. Es más concurrido. Mientras se alejaban, Mercedes notó que el hombre también cambiaba de dirección, manteniendo la distancia, pero sin perderlos de vista. Una sensación de inquietud se instaló en su estómago. «Creo que nos está siguiendo», murmuró. Gabriel apretó ligeramente su agarre en el brazo de Mercedes protector. «Mantén la calma. Hay una salida lateral cerca de la sección de cactus. La usaremos y veremos si nos sigue». Caminaron con aparente tranquilidad hacia la zona indicada, pero antes de llegar a la salida, otro hombre apareció bloqueando el camino. No había nada abiertamente amenazador en su postura, pero la coincidencia resultaba demasiado inquietante. «Gabriel, estoy asustada», admitió Mercedes en voz baja. «Yo también», confesó él, sorprendiéndola con su honestidad. «Pero no vamos a mostrar miedo». Sacó su teléfono disimuladamente. «He enviado nuestra ubicación a un colega de la universidad que vive cerca. Ahora vamos a dirigirnos hacia la cafetería central. Hay demasiada gente allí para que intenten algo». Su plan, sin embargo, se vio frustrado cuando un tercer hombre apareció en su camino, cerrando el triángulo a su alrededor. Los 3 hombres comenzaron a acercarse lentamente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mercedes, sintiendo que su corazón se aceleraba. Gabriel miró rápidamente a su alrededor, evaluando sus opciones. «A mi señal, corre hacia ese grupo de turistas», indicó señalando discretamente a un numeroso grupo con camisetas coloridas a unos 20 metros de distancia. «No mires atrás, solo corre». Antes de que Mercedes pudiera responder, Gabriel levantó su voz. «¡Cuidado, serpiente!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones, señalando hacia los pies del hombre más cercano. La reacción fue inmediata. Varios visitantes cercanos gritaron y se alejaron, creando confusión. El hombre señalado saltó hacia atrás instintivamente, tropezando con un banco. En medio del caos, Gabriel empujó suavemente a Mercedes. «Ahora corre». Ambos se lanzaron hacia el grupo de turistas que ahora miraban confundidos en todas direcciones buscando la supuesta serpiente. Para cuando sus perseguidores pudieron reaccionar, Mercedes y Gabriel ya se habían mezclado con el grupo, siguiéndolos hacia la salida principal.
Una vez fuera de los jardines, Gabriel condujo a Mercedes hacia una calle concurrida y llamó a un taxi. «Eso fue rápido», comentó Mercedes, aún temblando por la adrenalina mientras subían al vehículo. «¿Cómo se te ocurrió lo de la serpiente?» Gabriel sonrió levemente, su respiración aún agitada. Años enseñando a estudiantes universitarios te enseñan a pensar rápido en situaciones caóticas. Su expresión se volvió seria. «Pero esto confirma mis sospechas, Mercedes. Elena y su hermano no están jugando, están vigilándonos activamente». Mercedes asintió, la realidad de su situación cayendo sobre ella con todo su peso. «Esto ya no se trata solo de don Alejandro y su empresa, ¿verdad? Ahora yo también soy un objetivo». «Ambos lo somos», confirmó Gabriel tomando su mano con firmeza. «Y eso significa que ya no podemos permitirnos el lujo de la desconfianza entre nosotros. Necesitamos estar unidos». Mientras el taxi se alejaba, ninguno de los dos notó el automóvil negro que lo seguía a distancia prudencial. En su interior, Ricardo Vidal hablaba por teléfono. «Fallaron, pero no importa, era solo una advertencia». Hizo una pausa escuchando. «Sí, están juntos ahora mismo». El profesor parece genuinamente preocupado por ella. Otra pausa. «No, no creo que sea uno de los nuestros. Parece realmente estar enamorado de la vieja». Escuchó nuevamente, una sonrisa cruel formándose en sus labios. «Por supuesto, si no podemos usarlo, entonces se convierte en una vulnerabilidad que podemos explotar. Prepara todo para mañana. Es hora de que la leal Mercedes aprenda que la lealtad tiene un precio muy alto». La lluvia caía implacable sobre Ciudad Victoria, golpeando los ventanales de la mansión Montero con la furia de una tormenta tropical. Mercedes observaba las gotas deslizarse por el cristal mientras esperaba la llamada que Gabriel había prometido hacer después de su reunión en la universidad. El reloj marcaba las 9:30 de la noche y el nudo en su estómago se apretaba con cada minuto que pasaba. Gabriel nunca tardaba tanto en comunicarse. El teléfono sonó finalmente sobresaltándola. Se abalanzó sobre él con manos temblorosas. «¿Gabriel?», preguntó ansiosa. «No, Mercedes, soy yo», respondió la voz de Alejandro al otro lado de la línea. «¿Todo bien? Te noto alterada». Mercedes respiró hondo, intentando controlar su preocupación. «Es Gabriel, señor. Debería haber llamado hace 2 horas». «No contesta su teléfono». Hubo un breve silencio antes de que Alejandro respondiera, su voz teñida de preocupación. Quizás su reunión se prolongó o su teléfono se quedó sin batería. «No, algo no está bien», insistió Mercedes. «Desde lo que ocurrió en el jardín botánico, hemos sido muy estrictos con nuestras comunicaciones. Nunca dejaría de llamar sin avisar». El sonido de un trueno sacudió la mansión como un presagio siniestro. Segundos después, el teléfono de Mercedes vibró con un mensaje entrante. Al abrirlo, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era una fotografía de Gabriel, atado a una silla en lo que parecía un almacén industrial. Su rostro mostraba señales de golpes y sostenía un periódico del día, prueba de que la imagen era reciente. Debajo, un mensaje simple y aterrador. «Si quieres volver a verlo vivo, ven sola al almacén 27 del puerto. Tienes 1 hora. Sin policía, sin Montero, o el profesor morirá». «Oh, Dios mío», murmuró Mercedes dejando caer el teléfono. «¿Qué sucede?». La voz alarmada de Alejandro resonó desde el aparato caído. Mercedes, con manos temblorosas, recogió el teléfono y describió el mensaje a Alejandro. «Voy para allá ahora mismo», declaró él. «No te muevas de la casa. Llamaré a la policía y...». «¡No!», interrumpió Mercedes con vehemencia. «Dijeron sin policía. Sin usted. No puedo arriesgar la vida de Gabriel». «Mercedes, es claramente una trampa», argumentó Alejandro. «¿Qué crees que pasará si vas sola?». «No lo sé», admitió ella, «pero sé lo que pasará si no voy». Su voz se quebró. «No puedo dejarlo morir, don Alejandro. No, cuando es por mi culpa que está en peligro». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente,
Alejandro habló, su voz cargada de preocupación y resignación. Dame 20 minutos para llegar a la mansión. Iremos juntos, pero con un plan. La siguiente media hora transcurrió en un borrón de actividad. Cuando Alejandro llegó, empapado por la lluvia y con el rostro tenso de preocupación, Mercedes ya estaba lista, vestida con ropa oscura práctica y una expresión determinada que él nunca había visto en ella. «Esto es lo que haremos», explicó Alejandro, desplegando un plano del área portuaria sobre la mesa del comedor. «Conozco esa zona. El almacén 27 está aquí, relativamente aislado». Señaló un punto en el mapa. «Puedo acceder por la parte trasera mientras tú entras por el frente, como ellos esperan. Llevaremos estos auriculares para mantenernos en contacto». Le entregó un pequeño dispositivo y esto... Mercedes miró el objeto que Alejandro había colocado en su mano, una pequeña pistola. «No puedo usar esto», protestó horrorizada. «Nunca he disparado un arma, y espero que no tengas que hacerlo», respondió Alejandro gravemente. «Es solo para emergencias extremas. El seguro está puesto, solo tienes que quitarlo así, apuntar y apretar el gatillo si no tienes otra opción». Mercedes asintió, guardando el arma en su bolsillo con visible incomodidad. «¿Qué pasa con la policía?», preguntó. «Llamé a un detective de confianza», explicó Alejandro. «Estará a 3 minutos de distancia con un equipo táctico, pero no intervendrán a menos que les dé la señal. No queremos arriesgar la vida de Gabriel». El viaje hacia el puerto fue un tormento para Mercedes. La lluvia había empeorado, convirtiendo las calles en pequeños ríos y reduciendo la visibilidad dramáticamente. A medida que se acercaban a la zona industrial, los edificios se volvían cada vez más decrépitos, sombras amenazadoras contra el cielo nocturno. Cuando el vehículo se detuvo a una cuadra del almacén 27, Alejandro tomó las manos de Mercedes entre las suyas. «Todavía puedes cambiar de opinión», dijo suavemente. «Nadie te juzgaría». Mercedes negó con la cabeza, su determinación inquebrantable a pesar del miedo que sentía. «No abandonaré a Gabriel. Ustedes son mi familia y se lucha por la familia». Con estas palabras, descendió del auto y comenzó a caminar bajo la lluvia hacia el almacén, mientras Alejandro desaparecía en 1900. La oscuridad para rodear el edificio. El almacén 27 era una estructura imponente de metal oxidado y cristales rotos, un vestigio de una era industrial más próspera. La puerta principal estaba entreabierta, una invitación siniestra iluminada ocasionalmente por los relámpagos. Mercedes se detuvo frente a ella, el corazón martilleando en su pecho. «Estoy en posición», murmuró sabiendo que Alejandro la escuchaba a través del auricular. «Yo también», respondió él, su voz apenas audible. «Hay una ventana rota en la parte trasera. Puedo ver el interior. Gabriel está en el centro atado a una silla. Hay al menos 3 hombres armados y...» Hizo una pausa tensa. «Elena está allí y un hombre que debe ser su hermano Ricardo». Mercedes respiró hondo, reuniendo todo su valor. «Voy a entrar. Ten cuidado», fue la respuesta tensa de Alejandro. Con un último momento de duda, Mercedes empujó la pesada puerta y entró en el almacén. El interior era cavernoso, iluminado irregularmente por algunas luces industriales que colgaban del techo alto. En el centro, tal como Alejandro había descrito, estaba Gabriel atado a una silla metálica. Su rostro estaba magullado, un ojo casi cerrado por la hinchazón, pero sus ojos se iluminaron al verla para luego llenarse de horror. «¡Mercedes, no!», gritó con voz ronca. «Es una trampa». «Por supuesto que es una trampa, profesor», dijo una voz femenina desde las sombras. «Y nuestra querida Mercedes ha caído directamente en ella, justo como esperábamos». Elena Vidal emergió de la oscuridad, tan elegante como siempre, en un traje negro que contrastaba dramáticamente con su cabello rubio. A su lado caminaba un hombre que era indudablemente su hermano, con los mismos ojos verdes penetrantes y la misma sonrisa despiadada.
Bienvenida, Mercedes, saludó Ricardo Vidal con falsa cordialidad. Apreciamos que hayas seguido nuestras instrucciones y venido sola. Mercedes dio un paso adelante, ignorando el comentario. Déjenlo ir. Su problema es conmigo y con don Alejandro, no con él. Elena soltó una risa cristalina que resonó en el espacio vacío. Oh, Mercedes, siempre tan noble, tan dispuesta a sacrificarte. Es conmovedor, realmente. Su expresión se endureció, pero también increíblemente irritante. Si no te hubieras entrometido en mi boda, ahora estaría casada con el mayor empresario de tecnología de la región. En cambio, estoy aquí, en este lugar deprimente, teniendo que lidiar contigo. ¿Qué quieren?, preguntó Mercedes, intentando mantener la calma mientras calculaba la distancia hasta Gabriel. Ricardo tomó la palabra, su voz más controlada que la de su hermana. Es simple. Queremos que firmes una confesión admitiendo que inventaste toda la historia sobre Elena para separarla de Alejandro porque estabas celosa, que falsificaste las pruebas, que manipulaste la situación. Hizo un gesto y uno de sus hombres le entregó un documento. Está todo aquí, solo necesitamos tu firma. Mercedes miró el papel con incredulidad. ¿Realmente creen que alguien creerá eso? «Oh, lo creerán», aseguró Elena con una sonrisa maliciosa, especialmente cuando acompañemos tu confesión con pruebas de que has estado robando de la mansión Montero durante años. «¿Fotos falsificadas?», desafió Mercedes. «Por supuesto», concedió Ricardo, «pero suficientemente convincentes para sembrar la duda. Y para un hombre como Alejandro Montero, cuya reputación lo es todo, la duda es suficiente». «¿Y si me niego?», desafió Mercedes, aunque ya conocía la respuesta. La sonrisa de Ricardo se ensanchó, tornándose cruel. «Entonces, el profesor Gabriel tendrá un desafortunado accidente y después quizás algún otro ser querido. Tiene sobrinos, ¿no es así? Una sobrina enfermera en el Hospital General. Un sobrino que acaba de tener gemelos». «¡Basta!», exclamó Mercedes, horrorizada por la amenaza. «No les hagas caso, Mercedes», intervino Gabriel desde su silla, ganándose un golpe de uno de los matones que lo vigilaban. Mercedes dio el paso adelante, temblando no de miedo, sino de ira. «Ustedes son monstruos». Elena se encogió de hombros, imperturbable. «Somos pragmáticos. Los negocios son así. Ahora, ¿vas a firmar o prefieres ver cómo le rompemos los dedos al profesor uno por uno?» Mercedes miró a Gabriel, cuya expresión suplicante le decía claramente que no se rindiera. Luego pensó en Alejandro, oculto en algún lugar del almacén, esperando el momento oportuno para intervenir. Necesitaba ganar tiempo. «Bien, firmaré», dijo, finalmente, «pero quiero leer el documento primero». Ricardo sonrió complacido. «Por supuesto, tómate tu tiempo». Le tendió el documento y una pluma. «Después de todo, tenemos toda la noche». Mercedes tomó el papel y comenzó a leerlo lentamente, buscando ganar cada segundo posible. Mientras tanto, por el rabillo del ojo, notó un movimiento en las sombras de las vigas superiores. Alejandro estaba posicionándose. «Esto es ridículo», comentó señalando una parte del texto. «Nadie creerá que tenía acceso a estos documentos empresariales». «Eso déjalo en nuestras manos», respondió Ricardo con impaciencia. «Solo firma de una vez». Mercedes continuó retrasando el momento, haciendo más preguntas, señalando inconsistencias. Podía sentir la creciente irritación de los hermanos Vidal, pero también notaba que sus matones se relajaban gradualmente, creyendo que tenían la situación bajo control. Fue entonces cuando un ruido metálico resonó en el extremo opuesto del almacén. Todos los ojos se volvieron hacia allí, incluyendo los de los guardias. Era la distracción que Alejandro necesitaba. En ese instante, varias cosas ocurrieron simultáneamente. Las luces del almacén se apagaron de repente, sumiendo todo en la oscuridad.
Mercedes se lanzó hacia Gabriel, utilizando el documento como distracción al arrojarlo al aire. Desde arriba, Alejandro descendió usando un cable, derribando a uno de los guardias con una patada precisa. ¡Atrápala!, gritó Ricardo en la oscuridad, mientras los relámpagos ofrecían breves destellos de la escena caótica. Mercedes alcanzó a Gabriel y comenzó a desatarlo frenéticamente. En la penumbra sintió más que vio cómo Elena se abalanzaba sobre ella. Sin tiempo para pensar, Mercedes recordó el arma en su bolsillo, la sacó y la apuntó hacia la figura que se acercaba. «Aléjate», advirtió, su voz temblando. Elena se detuvo momentáneamente, sorprendida por la visión de la pistola. «No tienes el valor», se burló. En ese preciso instante, la puerta principal del almacén se abrió de golpe y varias linternas iluminaron el interior. Las voces autoritarias de la policía resonaron en el espacio. «¡Policía! ¡Todos al suelo!». La confusión que siguió fue total. Elena intentó escapar hacia una salida trasera, pero fue interceptada por dos oficiales. Ricardo luchó brevemente antes de ser sometido. Los guardias, viéndose superados en números, se rindieron rápidamente. Mercedes finalmente logró liberar a Gabriel, quien la abrazó con fuerza a pesar de sus heridas. «Estás loca», murmuró en su oído, «completamente loca por venir aquí». «No podía perderte», respondió ella simplemente. Alejandro se acercó a ellos con una leve cojera, pero ileso en su mayoría. «¿Están bien?», preguntó preocupado. Mercedes asintió, aún temblando por la adrenalina. «Gracias a ti y a tu plan». Alejandro sonrió, aunque su expresión se tornó seria al ver el estado de Gabriel. «Necesitas atención médica», señaló ayudando al profesor a ponerse de pie. «Hay una ambulancia esperando afuera». Mientras los paramédicos atendían a Gabriel y la policía esposaba a los hermanos Vidal y sus cómplices, Mercedes observaba la escena con una mezcla de alivio y asombro. Habían estado tan cerca del desastre y, sin embargo, habían logrado salir victoriosos. Elena, al pasar esposada junto a Mercedes, se detuvo brevemente. «Esto no ha terminado», siseó con odio. «Nadie me humilla y sale impune». Mercedes la miró directamente a los ojos, sin rastro del miedo que antes sentía. «Ya, terminó, Elena. La verdad siempre sale a la luz, por más que intentes ocultarla». Mientras Mercedes sostenía la mano lastimada de Gabriel, el médico terminaba de examinar sus heridas en la ambulancia. «Afortunadamente, no hay fracturas», explicó el médico mientras aplicaba antiséptico en un corte sobre la ceja de Gabriel. «Pero tiene contusiones severas y necesitará puntos en esta herida. Deberíamos llevarlo al hospital para descartar una conmoción cerebral». Gabriel negó con la cabeza haciendo una mueca de dolor ante el movimiento. «Estoy bien, de verdad, solo necesito descansar». «No seas terco, Gabriel», reprendió Mercedes con suavidad. «Debes ir al hospital». Alejandro se acercó a la ambulancia, sacudiéndose el agua de la lluvia que seguía cayendo implacable. «El detective Morales quiere tomar nuestras declaraciones», informó, «pero dice que podemos hacerlo mañana cuando todos estemos más calmados. Los hermanos Vidal y sus cómplices ya han sido trasladados a la comisaría». «Sí», volvió hacia Gabriel extendiendo su mano. «Profesor Soto, lamento profundamente lo que ha sufrido por involucrarse con nosotros». Gabriel estrechó la mano de Alejandro con firmeza, a pesar del dolor. «No me arrepiento», dijo mirando brevemente a Mercedes. «Algunas personas valen cualquier riesgo». Un paramédico cerró las puertas de la ambulancia dispuesto a partir hacia el hospital. «Iré con él», declaró Mercedes subiendo al vehículo sin esperar respuesta. Alejandro asintió comprendiendo. «Los veré mañana. Descansen». Durante el trayecto al hospital, Mercedes no soltó la mano de Gabriel.
El vaivén de la ambulancia y el sonido de la lluvia contra el techo metálico creaban un extraño capullo de intimidad en medio de la crisis recién vivida. «Pensé que te perdería», confesó Mercedes en voz baja. Cuando vi esa fotografía, Gabriel apretó suavemente su mano. Lo irónico es que cuando me secuestraron, mi único pensamiento era que nunca tendría la oportunidad de demostrarte que mis sentimientos son reales. Mercedes sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo. «Ya me lo has demostrado», respondió con voz queda. «Nadie soporta una golpiza así por una farsa». A pesar de sus heridas, Gabriel logró esbozar una sonrisa. «No es la forma en que imaginé convencerte, pero supongo que ha sido efectiva». En el hospital, mientras los médicos atendían a Gabriel, Mercedes permaneció en la sala de espera, procesando los eventos de la noche. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Todo bajo control. Descansa, hablaremos mañana». Exhausta física y emocionalmente, Mercedes se recostó en la incómoda silla, permitiéndose finalmente cerrar los ojos. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sintió que podía respirar sin que el miedo oprimiera su pecho. La batalla no había terminado, pero habían ganado un combate crucial. La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de las persianas de la habitación de hospital, creando patrones dorados sobre las paredes blancas. Gabriel dormía, su rostro marcado por moretones ahora visibles bajo la claridad del día. Mercedes, quien había permanecido toda la noche en el sillón junto a la cama, observaba su respiración acompasada, agradecida por cada inhalación que confirmaba que estaba vivo. La puerta se abrió suavemente y Alejandro entró cargando 2 vasos de café. Parecía haber dormido tan poco como ella. «Buenos días», saludó en voz baja ofreciéndole uno de los vasos. «¿Cómo está?» Mercedes aceptó el café agradecida. «Los médicos dicen que se recuperará completamente. Ninguna lesión grave, aunque estará adolorido por un tiempo». Alejandro asintió tomando asiento en una silla cercana. «Mercedes, hay algo que debes saber», comenzó su tono inusualmente grave. «La policía ha estado interrogando a los hermanos Vidal toda la noche. Han confesado cosas que, bueno, son peores de lo que imaginábamos». Mercedes se tensó, preparándose mentalmente. «¿Qué han dicho?» Alejandro se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. «Elena y Ricardo no solo pretendían estafarnos. Según el detective Morales, forman parte de una red internacional que se dedica a lo que ellos llaman matrimonios estratégicos». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Elena ha estado involucrada en al menos 3 casos similares en otros países. Se casa con hombres adinerados, obtiene información privilegiada y luego desaparece con una parte significativa de sus fortunas». «Dios mío», murmuró Mercedes, procesando la información. «Y Serrano, el competidor que mencionaron. Esa es la parte más sorprendente», continuó Alejandro. «Serrano no está involucrado en absoluto. Solo usaron su nombre para distraernos, para que centráramos nuestra atención en él mientras ellos operaban libremente. Una cortina de humo muy efectiva, debo admitir». Mercedes frunció el ceño confundida. «Pero entonces, ¿quién está realmente detrás de todo esto?» Alejandro tomó un sorbo de café antes de responder. «Según Ricardo, trabajan para un hombre llamado Víctor Daneri, un empresario internacional con negocios en toda Latinoamérica. Aparentemente, Daneri está obsesionado con adquirir empresas tecnológicas prometedoras y Montero Tech estaba en su radar». El nombre no significaba nada para Mercedes, pero podía ver por la expresión de Alejandro que él lo conocía. «¿Quién es este Daneri?» «Un fantasma en el mundo empresarial», explicó Alejandro. «Se rumorea que está detrás de numerosas adquisiciones hostiles, pero siempre opera a través de intermediarios. Nadie sabe realmente cómo luce o dónde reside principalmente.
Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Si realmente está detrás de todo esto, nuestros problemas no han terminado con la captura de los Vidal. Un leve gemido desde la cama interrumpió su conversación. Gabriel comenzaba a despertar, parpadeando confundido ante las luces del hospital. «Mercedes», llamó con voz ronca. Ella se acercó inmediatamente tomando su mano. «Aquí estoy. ¿Cómo te sientes?» «Como si hubieras sido atropellado por un tren», murmuró intentando incorporarse antes de desistir por el dolor. «¿Qué hora es?» «Casi 8 de la mañana», respondió Alejandro acercándose también. «Ha pasado una noche tranquila, profesor. Los médicos dicen que podrá irse a casa mañana si todo sigue bien». Gabriel asintió levemente, reconociendo la presencia de Alejandro. «Gracias por lo de anoche, por venir a rescatarnos. Era lo mínimo que podía hacer, considerando que fue por su relación con Mercedes que se vio involucrado en todo este asunto». Un silencio incómodo se instaló entre ellos hasta que Gabriel habló nuevamente. «¿Han atrapado a todos? ¿Elena y su hermano están bajo custodia?» Alejandro confirmó con un gesto. «Sí, ellos y 3 de sus cómplices, pero me temo que esto es solo la punta del iceberg». Procedió a explicarle lo que acababa de compartir con Mercedes sobre Víctor Daneri. Gabriel escuchó atentamente, su expresión volviéndose más seria a medida que Alejandro avanzaba en su explicación. «Víctor Daneri», murmuró cuando Alejandro terminó. «Ese nombre me resulta familiar». Mercedes y Alejandro intercambiaron una mirada sorprendida. «¿Lo conoces?», preguntó Alejandro inclinándose con interés. Gabriel cerró los ojos como si intentara visualizar un recuerdo distante. Hace unos años, la universidad recibió una donación sustancial de una fundación llamada Fundación Laberinto, si no me equivoco. Crearon una cátedra de ética empresarial internacional. Abrió los ojos, mirando directamente a Alejandro. El representante de la fundación que vino a la ceremonia de inauguración se llamaba Víctor Daneri. «¿Podrías reconocerlo si vieras una fotografía?», preguntó Alejandro sacando su teléfono. «Posiblemente», respondió Gabriel, aunque solo intercambiamos unas palabras durante la recepción. Alejandro buscó en su teléfono y finalmente mostró una imagen a Gabriel. Era una fotografía borrosa de un hombre de mediana edad con gafas oscuras en lo que parecía ser un evento de caridad. Los servicios de inteligencia empresarial que contraté solo pudieron conseguir esta imagen. Nadie parece tener fotos claras de él. Gabriel estudió la fotografía, frunciendo el ceño con concentración. «No puedo estar seguro, pero la complexión y la postura son similares». Devolvió el teléfono a Alejandro. «Lo que recuerdo más vívidamente es su voz. Tenía un acento peculiar, como si hubiera vivido en muchos lugares diferentes». «Esto podría ser útil», murmuró Alejandro guardando el teléfono. «Si podemos identificar positivamente a Daneri, tendríamos una ventaja significativa». Mercedes, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. «¿Qué pasará ahora? Si este hombre es tan poderoso como dices, no se detendrá solo porque hayamos capturado a Elena y Ricardo». Alejandro se pasó una mano por el rostro, un gesto que Mercedes reconoció como señal de preocupación profunda. «No, no lo hará. De hecho, estoy seguro de que en este momento ya está planeando su próximo movimiento». Miró a Mercedes y luego a Gabriel, lo que significa que todos debemos ser extremadamente cuidadosos. No sabemos cuántas personas más trabajan para él o hasta dónde llegan sus conexiones. Gabriel tomó la mano de Mercedes, apretándola suavemente. «No pienso irme a ningún lado», declaró con firmeza. «Si estamos juntos en esto, lo enfrentaremos juntos». Mercedes sintió una oleada de emoción ante sus palabras, pero también de temor por los peligros que aún acechaban. «Don Alejandro», dijo volviéndose hacia su empleador, «quizás deberías considerar la posibilidad de alejarte por un tiempo hasta que todo esto se resuelva». Alejandro negó con determinación.
No voy a huir, Mercedes. Mi padre construyó esta empresa desde cero y yo he trabajado toda mi vida para hacerla crecer. No permitiré que un depredador corporativo me arrebate lo que es legítimamente mío. Su expresión se suavizó ligeramente. Pero tú y Gabriel deberían considerar tomar distancia. Esto ya no es su batalla. Mercedes se enderezó en su asiento, una nueva resolución brillando en sus ojos. Con todo respeto, don Alejandro, esta es tanto mi batalla como suya. He dedicado mi vida a la familia Montero. No voy a abandonarlo ahora. Gabriela sintió, a pesar del dolor que el movimiento le causaba. Y yo no voy a abandonarla a ella, así que parece que estamos todos en esto juntos. Alejandro miró a ambos, una mezcla de gratitud y preocupación en su rostro. Son extraordinarios los dos. Se levantó, su postura reflejando una nueva determinación. Bien, si vamos a enfrentar esto juntos, necesitamos un plan. Y creo que sé exactamente por dónde empezar. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.